hay algo que tenemos que aprender a hacer. Cuando veamos estadística, es importante que también veamos la estadística de todas las personas que se han curado, que han dado positivo, pero que han sobrellevado la enfermedad y que no precisamente se han muerto. Si bien es cierto que la estadística de muerte es alarmante a nivel mundial, comparémosla también con con la estadística de los casos que han salido de la situación. Cualquiera podemos estar ante un COVID, le puede dar a usted, me puede dar a mí, doctor, estamos expuestos por muchas medidas que tomemos, estamos expuestos a que nos dé, y es importante que mentalmente estemos enfocados no solo en la muerte, sino en que también es una enfermedad que la podemos sobrellevar, que también podemos salir de esa enfermedad. ¿Qué pasa con ese paciente internado, aislado completamente? En algunos países hemos visto que se pueden comunicar a través de los medios auxiliares, ¿verdad? Celular, tablet. Aquí en el país no se permite eso. ¿Qué pasa en la psicología de este paciente que está encerrado en un cuarto donde incluso si no está muy grave, está viendo todo lo que pasa con los otros pacientes graves? Eso es clásico de los hospitales, que uno está viendo el que se muere, el que le dan de alta, el que va bien, escucha el comentario de los doctores y bueno, se llena de una información que podría ser, bueno, a mí me puede pasar todo eso. ¿Qué pasa en esas condiciones? En ese momento es totalmente una psiquis vulnerable. Vulnerable al miedo, vulnerable a las ideas suicidas, vulnerable al querer escapar del hospital, vulnerable a la negación. La persona está siempre en un shock emocional. Si la persona logra salir de ahí, luego vienen las secuelas emocionales como los estrés post-trauma de todo lo que le tocó vivir a esta persona en el aislamiento hospitalario o todos los síntomas que tuvo pero que logró salir. Incluso una persona que ya haya salido del COVID o que ya dio negativo su resultado, no está preparado totalmente para empezar a hablar de lo que sintió, para empezar a expresarse cómo se sentía o cómo lo vivió allá adentro. Necesita ir poco a poco integrándose para poder empezar a sanar emocionalmente, porque el impacto es grande. Como le digo, estaríamos hablando de un estrés post-trauma. Ahora, evidentemente, en esto hay varias dinámicas, ¿verdad?, que tienen que ver con los comportamientos de los casos que está viendo este paciente. Vámonos a la parte de hipotética de pacientes que han estado hospitalizados y son dados de alta. ¿Qué pasa con ellos? Es ahí donde le digo que es importante que el paciente esté consciente que es poco a poco la integración, porque en esa etapa ya hay mucho miedo al rechazo. Por ejemplo, si integra inmediatamente al trabajo, va a sentir que los demás lo ven raro, va a sentir que se le están aislando, puede incluso él propio hacer autoaislamiento porque cree que las personas le tienen miedo, lo ven como o lo culparlo de decir no te cuidaste y por eso te dio, ahora venís aquí, nos puedes enfermar a nosotros, aún sabiendo que ya dio negativo y que ya está dado de alta. Por eso es necesario que para cuidar la parte emocional, integrarse a lo cotidiano sea poco a poco. Igual nosotros como sociedad en el seno laboral y en el seno familiar, hacer mucho uso de la empatía, porque la persona viene saliendo de una situación bastante difícil para ella y nosotros no hacérsela más difícil, porque si la familia en sí le sigue teniendo miedo, si en la propia casa la familia está con el temor a que vuelva a dar positivo, a que mejor ni te veo porque me puedes infectar a mí o a los niños o al resto de la familia, esa persona hace un autoaislamiento y puede entrar en una depresión, aparte del estrés que ya trae de todo lo que sucedió con la enfermedad, porque desde el momento que da positivo hay un choque emocional bien fuerte. Y este choque emocional durante los días de hospitalización se incrementa, acepta como las etapas del duelo. ¿Qué pasa con ese impacto emocional una vez diagnosticado y luego los días de hospitalización? Correcto. Eso se va agudizando, doctor, y se va viviendo
ese distanciamiento de la familia, ese temor a la muerte como pérdidas. Ya perdí la libertad, ya perdí a mi familia, incluso ya voy a perder la vida. Todo ese duelo no resuelto, todo ese confinamiento, todas esas emociones desbordantes y pensamientos dicotómicos se le llama, que son pensamientos intrusivos todo el tiempo negativos, hacen que la persona traiga un estrés post-trauma que hay que trabajarlo luego. Ese sería el diagnóstico luego de, acompañado en muchos casos de episodios depresivos. Por eso se debe de trabajar en conjunto luego después con la familia. Cuando el paciente, desde el momento que el paciente entra en un aislamiento clínico, ya hay que hacer intervención con la familia para preparar a la familia, ya sea para un deceso o preparar a la familia para el regreso del paciente de manera empática. Son muchas las familias que están felices de que su paciente regrese, de que su paciente logró salir de esta enfermedad, pero psicológicamente también hay cierto rechazo a acercarme, cierto rechazo a estar muy cerca de esa persona o a estar compartiendo mucho porque me puede dar a mí ahora. O el temor de que como somos familia, tenemos la misma genética, si te dio a vos, también me va a dar a mí. Y hay que tener mucho ojo con eso, por eso es importantísimo trabajar con la familia cuando el paciente está internado. En el comportamiento ya sea para prepararlo para el duelo o prepararlo para el regreso del paciente. En el comportamiento del médico o en el acompañamiento del médico a los pacientes, generalmente uno que conoce la enfermedad le dice, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer X procedimientos, su enfermedad va a presentar este comportamiento, entonces uno puede acompañarlo con más elementos de juicio porque yo conozco la enfermedad. Pero en este caso, una enfermedad que no conocemos como médicos, que no sabemos cuál es la evolución por paciente, conocemos alguna estadística, se le hace un poco más difícil al médico ir acompañando al paciente porque no hay un marco único. La enfermedad se comporta de diferentes formas en diferentes personas, en diferentes países, por eso es que no se ha encontrado un tratamiento específico. ¿Cómo podría el paciente percibir la seguridad o la inseguridad que tiene el personal médico en relación a su atención? Eso tiene que ver mucho con la calidad del médico y sobre todo con la parte humana y la parte de vocación del médico, porque el médico tiene que estar informado y tiene que ser explícito y veraz con la información de dónde está siendo proporcionada esa información, porque esa es la seguridad que él le va a transmitir al paciente. A veces puede ser muy poquita la información que tenga sobre la enfermedad, pero si está seguro de la información que está brindando, le va a poder aportar esa seguridad al paciente, incluso poderle decir, como le decía yo, las estadísticas, no dar solo las de alarma, dar las estadísticas de las personas que se han curado y poderle decir, nosotros todavía no sabemos con exactitud cómo es que se cura, pero estamos trabajando a diario en poderlo lograr, y eso ya inmediatamente le da seguridad al paciente, siempre y cuando no sea una mentira, que sea verdad, que ese médico estudia, que ese médico se informa y está dando lo mejor de sí porque está viendo una vida humana ante esta enfermedad. Algo que es bien complejo porque evidentemente los médicos pues están también con su impacto emocional y lo hablábamos la vez pasada. El paciente que ve morir otros pacientes, ¿qué pasa en su psicología, en su psiquis? ¿Qué pasa cuando el paciente mira, se hacen compañeros, ¿verdad? Estando en el mismo cuarto, se conocen de alguna manera, a lo mejor se están preguntando cómo fue que te enfermaste, qué dice tu familia, y de repente ve morir a un compañero de cuarto que está hospitalizado. ¿Qué impacto ocasiona eso dentro de la afectación emocional que podría influir en la enfermedad? Esto va a depender mucho del tiempo que lleven compartiendo la habitación o del tiempo que lleve los pacientes en una misma sala, si han logrado comunicarse o no.
porque no es lo mismo saber que tenemos la misma enfermedad pero incluso no tenemos la misma edad, entonces una parte es más vulnerable que la otra. Entonces da cierto placebo el sentir que yo soy más joven y el otro tiene más riesgo de morirse que yo, entonces hasta quizás se muere el otro y yo no me muero. Puede estar eso en la mentalidad de la persona. Pero cuando ya pasan mucho tiempo, que ya llevan 15, 20 días en una misma sala, que han logrado hacer comentarios sobre la enfermedad, sobre los síntomas, y ambos están como estudiándose. ¿Qué síntomas tenés vos? ¿Qué síntomas te han dado al otro? Y están comparándose ellos. Aquí nacen dos cosas: o los dos se enferman emocionalmente, o los dos encuentran fortaleza interna para uno darle ánimos al otro. Incluso pacientes que pueden dejar recomendaciones a la familia y decirle al otro paciente: si yo me muero primero que vos, decí este mensaje a mi familia. Suena duro, pero puede pasar en una sala así de emergencia. ¿Qué parte emocional es la que se afecta? Me imagino yo que podría tratarse de si hay depresión, si hay ansiedad, si hay intentos suicidas, o qué tipo de situación emocional dentro de la salud se podría haber afectado específicamente. ¿Qué área, licenciada? Sí, recordemos que la parte emocional es un todo y inicia desde que tenemos la sospecha de un diagnóstico. Entonces empiezan las emociones de temor, de miedo, que nos pueden dar síntomas también de ansiedad, no así un diagnóstico de patología de ansiedad. Sin embargo, ya una vez teniendo un positivo de COVID y estar en confinamiento en una clínica y luego salir de eso, la parte más afectada emocionalmente es la secuela que queda, que en este caso, ya lo habíamos repetido, es el estrés post-trauma, que puede traer episodios también depresivos. Sin embargo, la depresión no como patología en sí, porque la depresión, el factor rector de la depresión es el no querer seguir viviendo. En este caso, una persona que ya salió de una enfermedad crónica que lo tuvo en riesgo de muerte, sale con ánimo de vivir y con interés por la vida. Entonces solamente son síntomas depresivos por el rechazo que puede tener de la familia, por el miedo que puede sentir en sus colaboradores, en sus compañeros de trabajo, por el rechazo, el autoaislamiento que tiene que hacer él también. Entonces, esos sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión como síntoma, pero la parte más afectada psíquicamente se podría diagnosticar como un estrés post-trauma, que es el que ya debería trabajarse en acompañamiento psicológico y con la familia también. Sin embargo, como le decía, a la familia hay que empezar a trabajar o darle acompañamiento emocional desde el momento en que su familiar dio positivo. Ahora, en esta circunstancia, cuando dan positivo, la familia enfrenta otro proceso que tiene que ser tratado también, y lo hemos abordado aquí en el programa. Exactamente. ¿Qué podría ser? Y sobre todo porque como sociedad también a veces somos bien injustos y bastante críticos. Como nos damos cuenta de que el familiar del vecino dio positivo, es importante que hagamos conciencia que a cualquiera nos puede pasar. Por mucho que nos cuidemos, por muchas medidas preventivas, nos puede dar la enfermedad. Ahora, en este sentido, ¿cómo habla este paciente con un hijo? ¿Cómo habla este paciente si es padre con sus hermanos y con su esposa? ¿Qué sería lo más recomendable para este tipo de pacientes que han salido una vez entrando a su familia? ¿Cómo hablarle para que el hijo tenga esa seguridad de que puede nuevamente abrazarlo, que puede nuevamente estar en contacto con todos los demás? Pero ya desde el punto de vista, no tanto de la parte médica, ¿verdad? Porque hay una situación médica donde el paciente evidentemente va a poder relacionarse normal. Pero la parte afectiva, el hijo un niño pequeño que durante 3, 4 semanas, porque son hospitalizaciones largas, no es que va a estar una semana y se va. El promedio aquí en este país y en otros ha sido hasta de 2 meses, un poquito más, 3 semanas como mínimo.
sobre todo pues si ya necesita una hospitalización. Entre los lazos de familia esto no es muy difícil. Sin embargo, entre los lazos de la familia, la afectación es que no me permitan, después de que no lo pude ver durante 15, 20 días, y no me permitan abrazarlo. Eso sí hace que la persona se impacte emocionalmente porque ya siente gratitud, siente mucha alegría porque su familiar logró vencer esa enfermedad, y aún así no poder abrazarlo es bastante fuerte para ellos. Sin embargo, por eso la importancia de estar siempre buscando la información, qué es lo que debo hacer si un familiar sale positivo, y luego cómo lo debo abordar como familiar si salió del aislamiento clínico, porque debemos de seguir siempre las recomendaciones. Si la recomendación médica es todavía no tengan cercanía física, es importante seguir esa instrucción para cuidarnos nosotros. ¿Cómo lo logramos? Con el pensamiento, haciendo conciencia que es una medida de cuidado. Y igual el paciente sale con mucho más ganas incluso de cuidar a los suyos, de decirles, no, tranquilo, no me abracen, yo quisiera abrazarlos también, pero no quiero que uno de ustedes pase por lo que yo pasé. Entonces la persona conecta mucho con la gratitud, y esto es muy importante. El área espiritual, el área de la gratitud por haber salido de una situación así, siempre está presente en este tipo de casos. Y si el paciente es médico, ¿qué pensará? Interesante pregunta, licenciada. No habíamos abordado al paciente médico, porque de hecho hay varios médicos que se han afectado. ¿Qué pasa cuando el paciente es médico? En el programa pasado hablábamos de la afectación también que tenían los médicos, pues, sí. Porque en este momento casi siempre se les ve como superhéroes, el que quiere salvar la vida, pero yo enfatizaba mucho en que no nos olvidáramos de que el médico también es un ser humano y que el médico se podía enfermar. Entonces el médico tiene esa sensación de injusticia para con él mismo, pero si yo estoy salvando vidas, ¿por qué me tuvo que dar a mí? Entonces entra una carga emocional bastante pesada, con mucha sensación de angustia, y ahí sí probablemente mucho idea suicida, porque el médico es quien mejor conoce, incluso el conocimiento le puede jugar una mala pasada al médico, porque como es el experto en saber cómo se va evolucionando la enfermedad, él mismo podría ir autoevolucionándola más rápido, y eso hace que su temor aumente y que tenga posibles ideas suicidas. Licenciada, su recomendación final en este tema para esos pacientes que han sido afectados por COVID-19, sobre todo las que son de nuestro país y que están en su casa probablemente, aquellos que han sido dados de alta, ¿cuál sería su recomendación final para ellos en relación a la reintegración a la vida después de esta enfermedad? Psicológicamente o mentalmente es importante introyectarnos lo positivo. Se logró salir de la situación, hay que conectarse con la gratitud, hay que estar bastante espirituales ahorita, a reafirmar los lazos familiares y estar preparados porque esta situación siempre nos va a dejar un aprendizaje, sea que salgamos de la situación o no, o sea que nuestro familiar murió y no pudo salir de la situación. Es importante siempre que estemos enfocados en lo positivo. Algún aprendizaje nos deja toda situación, y a medida que somos agradecidos, a medida que tenemos un pensamiento abierto y positivo, esto nos genera menos angustias. Licenciada, muchísimas gracias. Dirección, teléfono, ¿dónde la podemos localizar? Clínica Metrópolis, Contigua Alpalía, Altamira. Mi número de teléfono 7683-3661, y en Facebook la página Renovar. Licenciada, muchísimas gracias. Le agradecemos a la licenciada Heidi Hu.